Bueno, damos la gloria al Señor, también damos la bienvenida a todos aquellos que están conectados en este momento, aquellos que van a irse conectando, aquellos que es por primera vez que lo hacen o que recientemente lo están haciendo. Bienvenidos a este tiempo de adoración para nuestro Dios. Queremos entonces continuar con la predicación de la palabra. Hemos venido todo este mes pues trabajando un tema muy importante que es acerca de la madurez espiritual, cómo debemos ir creciendo, a medida que conocemos del Señor, ir creciendo en esa fe, en esas actitudes que debemos tener como creyentes maduros, que podamos edificar la iglesia de Cristo. Bueno, y hoy tenemos una palabra con la cual vamos a dar por finalizado este ciclo de enseñanzas acerca de la madurez espiritual. Recordemos que vamos en ese camino hacia esa madurez. Y hoy pues queremos concluir con este tema que es importantísimo. Yo creo que es indispensable que nosotros lo tengamos presente en nuestra vida. Lo hemos titulado Sin marcha atrás. Usted ve allí esa carretera y las flechas le indican extiéndase hacia adelante, no hay marcha atrás, no hay retorno, y los que hemos creído seguimos en el camino, no importa lo que pueda ir ocurriendo en él, pero vamos directo, vamos camino hacia esa madurez y camino hacia nuestro Señor, hacia parecernos cada vez más a Él. La palabra central de esta enseñanza está en Hebreos 10, versículo 39. Si usted tiene allí su palabra, espero que sí la tenga allí. Vamos a ubicarnos en Hebreos 10, versículo 39. Dice la palabra del Señor: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Amén. Vamos a orar porque necesitamos la presencia de Dios en este momento de nuestras vidas para que Él hable a nuestros corazones. Versículo muy corto, pero que encierra gran enseñanza y gran bendición para nuestras vidas. Espíritu Santo de Dios, te damos honor, te damos gloria. Gracias por estar presente en cada uno de nuestros corazones, por morar en cada vida, en cada creyente que está allí en su casa, que tú estás viendo en este momento. Oramos, Espíritu Santo, para que tú nos hables, para que reargulla nuestro corazón, para que nos enseñes a través de la palabra. Te bendecimos y te damos libertad, Espíritu de Dios, para que hables a nuestros corazones y a nuestra mente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, entonces esta es la palabra central, que sería muy bueno que usted y yo no la memoricemos. Está fácil de memorizar y de interiorizar en nuestro corazón. No somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar nuestra alma. Entonces, vamos a recordar un poco lo que vimos la semana pasada acerca de la voluntad, porque aquí tiene mucho que ver nuestra voluntad sumada a nuestra fe. Y veíamos cómo lidiar con esa voluntad, o sea, cómo hacer la voluntad de Dios y cómo alinear nuestra propia voluntad a la de Él. Veíamos que había que rendir nuestro corazón a Él y que era parte de nuestra elección. O sea, nosotros decidimos rendirnos a Él. También hay un proceso de quebrantamiento, quebrantando esa voluntad, que tal vez es lo más difícil, pero es necesario que el Señor quebrante nuestro corazón. Algunos lo han llamado el método de la trituración, o sea, que triture tanto esa alma nuestra para que la podamos ajustar a los planes de Dios en nuestra vida.
y veíamos también allí que hacer hacer siempre lo que nosotros queremos y que no está ajustado a la voluntad de Dios, pues también hace parte de esa rebeldía de no querer sujetar nuestra alma al Señor. También veíamos que era necesario vaciar esa alma, pero al vaciarla, pues teníamos que llenarla de la presencia del Señor a través de su Santo Espíritu. Sabemos que el Espíritu pues mora en cada uno de nosotros y esto sucede pues a través de la renovación de nuestra mente. Y un segundo paso pues también era procurar parecernos a Cristo. Sabemos que es un proceso diario, que es un proceso de tal vez muchos años, pero esa es nuestra meta, el ir creciendo, ir acercándonos a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y llegar a ser más como Cristo, pues requiere tanto del poder divino, del poder de Dios en nuestra vida, de la obra de Dios, como también del cumplimiento de unas responsabilidades humanas. Nosotros también tenemos responsabilidad y tenemos que cooperar, si estaría ajustada esa palabra, cooperar con el Espíritu Santo, ceder y voluntariamente para que este proceso de transformación pues pueda darse en nuestra vida. Bueno, haciendo este pequeño recorderis de lo que es la voluntad, pues miremos, sin marcha atrás. Retomamos el pasaje, Hebreos 10, 39, no somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe para preservar nuestra alma. ¿Y qué es preservar? Usted preserva algo, se utiliza mucho este término también como en los alimentos, ¿no? Cuando uno preserva un alimento, pues lo está protegiendo ¿de qué? De que se dañe, de que se descomponga. Entonces, preservar nuestra alma es cuidarla, es protegerla, es defenderla. Por eso la fe es aquella la que nos permite cuidar de nuestra alma. Vemos que el Señor ya hizo todo, hizo toda la obra de salvación, pero está en nosotros cuidar y preservar nuestra alma, porque con nuestra voluntad nosotros podemos retroceder. Y allí lo dice muy claro que los cristianos mejor dicho, no le aconsejo este paso de que usted retroceda cuando usted ya ha arrancado a caminar con el Señor. Si lo llevamos al campo de batalla, cuando hay estas guerras y todo, cuando esos soldados retroceden, es para salvar sus vidas. O sea, cuando ya el ejército contrario, pues ya ha tenido ese control y ese dominio. Y lo vamos a ver más adelante cuando estudiemos Josué y todo en nuestros devocionales. Va a ser muy maravilloso poder estudiar también este tipo de enseñanzas. Pero cuando un soldado retrocede en guerra es para preservar su vida. Pero para nosotros como cristianos no aplica en este caso esta forma de retroceder, porque cuando nos dice allí la palabra que si nosotros retrocedemos, pues es para perdición. Y la palabra de Dios, o Jesús dijo una vez, el que quiere salvar su vida, la perderá. Es decir, que si usted retrocede, pues no es para bendición, sino para perdición de su alma. Si usted ya arrancó, siga. Si usted se sienta en el camino, pues tiene toda la libertad de pronto para sentarse, para de pronto a veces no desmaya, ya todo nos ha pasado en este caminar. De pronto una vez se sienta en el andén y mira como hacia atrás un poquito, mira hacia adelante, pero nosotros, por eso decía allí el autor de la carta a los Hebreos, nosotros, dígale allí al que está a su lado, nosotros no somos de los que retrocedemos, sino que tenemos fe para preservar nuestra alma. Segunda de Pedro, busquemos allí en su Biblia, segunda de Pedro 2, 20, 21. Segunda de Pedro 2, 20 al 21, dice la palabra, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo,
enredándose otra vez en ellas, son vencidas. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Esta palabra es dura, pero es necesaria en nuestro crecimiento. Dice allí, mejor usted no hubiera conocido este camino de la justicia. Si usted está pensando volver atrás, si usted, su estado, mire, dice allí que su estado viene a ser peor si usted vuelve atrás. Entonces, por eso les decía de un inicio, mirar atrás no es una opción para nosotros. Y nosotros tenemos la libertad de hacerlo. Usted tiene toda la libertad en Cristo para hacer su voluntad, si usted lo quiere hacer. Pero sepa que hay, que Dios nos advierte. El Señor tal vez no nos obliga a hacer su voluntad, pero Él nos da advertencias. Y también en esas advertencias, pues nos está diciendo qué pasa si. Entonces, recuerde siempre, ¿qué pasa si hago esto y esto? O hago esto o aquello. Entonces, cuando nosotros volvemos atrás, es decir que, pues, yo me imagino es un esclavo en tiempos de esta esclavitud tan espantosa, cuando estaban tal vez encadenados, sujetados, haciendo lo que su amo le imponía, castigos, trabajos forzosos. Y si alguien le da la libertad, ya esa persona es libre, puede correr, puede hacer disfrutar de esa libertad. Pero ¿qué pasa si ese esclavo vuelve a encadenarse y vuelve a estar sujeto? Pues francamente es querer estar nuevamente en esclavitud. Y sabemos quién nos produce la esclavitud, que es Satanás, que es el pecado que él ofrece. Cuando cualquier cosa que usted no quiera hacer, que usted sepa que no la debe hacer y la hace, pues eso es un indicativo o una señal de que usted no es libre totalmente. Me refiero a un pecado o algo, usted sabe que no lo debe hacer, en su interior el Espíritu Santo le está diciendo, no lo hagas, no lo haga, pero usted lo hace aún teniendo este sentir o esta comunión con el Espíritu, pues déjeme decirle que usted no es plenamente libre, porque usted está atado a eso que lo hace volver atrás, sea el pasado, sea un recuerdo, un resentimiento, un pecado oculto, tantas cosas que nos pueden atar. Y me llama mucho la atención cuando dice que el postrer estado de esta persona es peor. Por eso, mis hermanos, cuando una persona conoce al Señor y se aparta por un tiempo, es bien difícil que esta persona vuelva a caminar con el Señor, a no ser de que esta gracia y la misericordia del Señor sea tan poderosa en esta vida y que la persona lo quiera hacer, porque cuando volvemos atrás, caemos más profundo en ese pozo donde estábamos. Si usted estaba en cierto nivel cuando conoció al Señor, cuando usted vuelve atrás, haga de cuenta que usted cae más abajo, es más difícil salir. Y tenemos muchos casos de personas que son Sigamos. En Lucas 9:62 dice, y Jesús le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Impresionante esta palabra. Usted ya puso la mano en el arado. No debe ni siquiera mirar hacia atrás. Sabemos lo que le pasó a la mujer de Lot, ya lo vimos. ¿Y por qué miramos atrás? O sea, ¿qué es lo que nos llama la atención de ese? O sea, ¿por qué algunos añoran volver atrás?
¿Se ha preguntado eso? ¿Por qué muchas personas añoran volver atrás? Yo no quiero volver atrás. Yo no quisiera volver atrás. Dice, ¿por qué algunos miran de reojo ese ayer, esa esclavitud? Uno puede ser creer que esa vida pasada fue mejor. Y eso es un creer, porque yo digo que nada que nos haya sucedido atrás, a no ser algo pues que sea para edificación en nuestra vida, pero nada de pecado pues trajo buenas cosas para nuestra vida. Y sé que muchos estarán de acuerdo conmigo. Nada, el creer que eso fue mejor, no es razón para querer volver atrás, aunque para algunas personas sí lo es. Otras personas ven la vida cristiana como una carga, como no, esto es muy difícil, yo no puedo, tan débil que es mi carne. Eso es como ser uno íntegro, es difícil, ser honesto, hacer lo correcto todo el tiempo, qué aburridor, yo quisiera echarme jacanita, quisiera no hacer tantos sacrificios, porque la vida cristiana también es de sacrificios, pero esos sacrificios son en amor al Señor. Si Él lo dio todo y sacrificó todo, pues ningún sacrificio se va a comparar a lo que Él hizo. Además tenemos la gracia, tenemos la bendición de Dios. Y pensar que el mundo te puede ofrecer más de lo que Dios te ofrece. Error. Mucha gente dice, no, mejor estar en el mundo porque pues al fin y al cabo como que Satanás es el mejor patrón. Alguien alguna vez me dijo que el Señor era muy buen patrón, por decirlo de alguna manera. El Señor, no hay nada mejor que caminar con el Señor. El Señor es fiel, es bueno. Mejor dicho, hay cantidad de testimonios para uno decir, no deseo volver atrás. El mundo nada bueno puede ofrecer. Así usted considere que el mundo le ha ofrecido algo bueno, pero este sistema del mundo, téngalo muy presente, nada bueno te puede ofrecer. Ahora mi esposo va a hacer un paralelismo entre lo que te ofrece el mundo, que aparentemente es muy bueno, es como dulce al paladar, pero cuando pasa, ay, mis hermanos, es lo más amargo que usted le puede pasar en su vida. El pecado, nada bueno te puede ofrecer. Él aparentemente es muy bonito y además se le va a presentar así. Y el pecado y el mundo ofrece cosas buenas, entre comillas, pero tiene su trampa, Bueno, yo creo que ya, entonces, muy atentos a lo que viene, porque vamos a ver qué es lo que ofrece ese mundo y por qué decimos, y dice el Señor que no es bueno amar al mundo ni las cosas del mundo. Amén. Bueno, sigamos allí atentos. Muy buenos días, mis hermanos. Continuamos entonces en esta con la prédica sin marcha atrás. Recuerden que este es la última enseñanza de este ciclo hacia la madurez, porque pues vimos necesario que este tema se estudiara dentro de la iglesia, porque hay que entender ciertos aspectos que nos involucran de lleno en el tema espiritual, y eso tiene que ver con la voluntad, que fue el tema que estudiamos la semana anterior. Mi esposa dice, el sistema del mundo nada bueno puede ofrecer. Es cierto. Recuerden algo, que el mundo, nosotros pues vemos el mundo, el significado del mundo, pues como lo conocemos, pues usted puede ver los continentes, todo lo que conforma a nuestra tierra, pero el sistema del mundo pues es todo lo que gobierna, lo que los entes gubernamentales, tal vez tanta corrupción, tanto homicidio, ese es el sistema del mundo. Y pues es lógico que el sistema del mundo nada bueno puede ofrecer. Podemos ser felices plenamente y disfrutar de lo que el mundo ofrece sin necesidad de pecar. ¿Por qué queremos hacer énfasis en esta parte? Resulta que mucho creyente, y en especial los jóvenes, pues ven como
el seguir a Cristo algo aburrido? Ya. Seguir a Cristo lo ven algo aburrido, algo que tal vez no cause emoción. Y no solamente los jóvenes, sino personas que también ya están en el cristianismo y empiezan a mirar atrás. Recuerden cuando estudiamos este pasaje donde Lot es rescatado de Sodoma con toda su familia, pues la enseñanza que ese viaje nos brindó acerca de la esposa de Lot cuando miró hacia atrás, vemos cuál fue ese acontecimiento tan grande o qué fue lo que le pasó a ella. Dice que se convirtió en una estatua de sal. Mirar atrás es como recordar o añorar lo que tal vez en otros tiempos pues nos causaba esa emoción, ese placer. Y eso le ocurrió a esta señora, a la esposa de Lot. Ella miró atrás porque empezó a recordar lo que vivía en Sodoma. Amén. Vamos a pedirles el favor que nos colaboren con los micrófonos para no interrumpir la prédica. Entonces, un claro ejemplo de alguien que disfrutó todo lo que estuvo a su alcance, pues fue el rey Salomón. Vemos que la sabiduría que Dios le entregó a Salomón fue muchísima y sin embargo, pues él tuvo inconvenientes en seguirle porque pues vemos cómo al final trató de desviarse de ese propósito de Dios en su vida. El mucho placer, ya que tenía 300 esposas y 700 concubinas. Imagínense todo lo que tenía este hombre para ese placer físico, el lujo, el poder, el tener todas estas mujeres, pues al final empezó a apartarse y a seguir los dioses de ellas. Entonces vemos lo delicado que puede ser una vida de lujos y este hombre lo tuvo todo, pero al final de sus días, si usted lee el libro de Eclesiastés, va a encontrar algo maravilloso cuando exclama lo siguiente, dice, vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. ¿Amén? Todo es vanidad. ¿Qué tan triturada tenemos nuestra alma en este momento? ¿Qué tan triturada están esas emociones, todo lo que conforma el alma, nuestro mismo intelecto, nuestra misma voluntad? Es importante esa trituración, pasar por esa trituración, que todos pasemos por ese mismo proceso. Amén. Y a algunas personas les parece extraño cómo se puede encontrar placer en lo espiritual. Es algo muy subjetivo, ¿no? Los que nos gozamos en la presencia del Señor, los que nos gozamos con su palabra, los que nos gozamos preparando una prédica, los que nos gozamos predicándola, los que nos gozamos orando. Hay tantas cosas que uno se goza y es espiritualmente lo que estamos hablando, pero entonces muchos no entienden. Dice, ¿cómo me puede gozar en eso? Si para mí eso es aburrido, para mí eso causa sueño, para mí eso no da placer. Pues quisiéramos describir lo que significa la palabra placer. La palabra placer significa lo siguiente. El placer es el gusto, la satisfacción o la sensación agradable que un individuo siente respecto de la realización de alguna actividad o por la compañía de tal persona. Entonces, muy claro este significado y es lo que usted siente de acuerdo a lo que pues, le agrada vivir, lo que le agrada tener, realizando alguna actividad o en la compañía de alguna persona. Amén. Pero investigando un poco más, cuando preparábamos este tema junto con mi esposa, pues nos encontramos que hay diferentes tipos de placeres y es donde uno viene a entender cómo funciona el ser humano, que créanme que es bastante complicado. O sea, cada vez que profundizamos más en él, en su alma, en sus emociones, en su intelecto, la misma voluntad, pues vamos a encontrar diferentes cosas que nos van mostrando tal vez al que tiene el conocimiento espiritual como esa guía o esa dirección de lo que debemos y no debemos de hacer.
Pero la persona, pues que es natural, que es del mundo, pues lógicamente no va a encontrar sentido a lo que de pronto estamos explicando en esta mañana. Porque como le dijimos, para ellos eso es locura y también pues, puede ser algo muy aburrido. Entonces veamos cuáles son los diferentes tipos de placer. Y usted puede, a medida que vayamos explicando cada uno de estos, puede usted identificarse, ya sea con uno, con dos, con tres, no sé con cuántos de estos 7 tipos de placer, que a usted le produce esa sensación de bienestar, de alegría, y que lo lleva siempre a buscar este tipo de actividades que conforman cada uno de estos placeres. Entonces está el placer físico. Dice que el placer físico procede del disfrute de condiciones vinculadas a los órganos de los sentidos. Amén. Entonces es el primer tipo de placer. Y está el segundo, que es el placer psíquico. Este procede de la satisfacción que genera en el individuo el recuerdo de aquello divertido y gracioso. Tiene que ver, pues, lógico, el placer psíquico con la psiquis. El placer estético procede de la contemplación de lo bello. No sé si usted ha notado personas que les gusta tal vez observar un atardecer y usted los ve que ellos sienten placer con eso. Y créame que es muy hermoso también cuando uno ve el arco iris, cosas como que Dios nos ha entregado y empezamos a contemplarlo. Ese placer estético, pues creería que muchas personas lo tenemos. Está el otro, que es el placer intelectual y se produce tras la ampliación de los conocimientos. Usted va a encontrarse con personas que cada día están aprendiendo algo nuevo. Personas que usted los ve tal vez en un seminario, los ve haciendo un diplomado, capacitándose. Aquí en nuestra comunidad hay personas con este tipo de placer, que sienten ese placer por cada día tener más conocimiento, y qué bueno que eso se pueda lograr. No está mal, ninguno de los tipos de placer que estamos mencionando quiere decir que estén mal, sentir esa satisfacción por ellos. Entonces, el placer intelectual, personas se disfrutan leyendo un libro. Para otros eso le puede parecer aburrido, perezoso, pero para algunos, pues, es algo maravilloso. Por lo menos en nuestro caso, o en mi caso en particular, yo siento placer leyendo. Entonces, yo sé que algunos también se identifican con ese placer intelectual. Está también el placer lúdico. Resulta, que ese es el número 5, y resulta de la práctica y goce de los juegos. ¿Amén? Está el placer emotivo, surge del amor, de la amistad, de los afectos familiares. Creería que este placer número 6, pues la mayoría lo tenemos. La mayoría de personas pues nos sentimos como atraídos a sentir esas sensaciones o esa satisfacción cuando compartimos con nuestras personas que amamos. Hay muy pocos, y pues lógico también los conocemos, que no les agrada eso, que siempre sienten como ese odio y no quieren relacionarse con nadie, son solamente ellos y no procuran tener como esa amistad o poder dejarse llevar por la compañía de amigos o familiares. Y está el placer de la contemplación. Se produce durante la contemplación de algo bello, asombroso, insólito. Entonces, mire, aquí podemos observar 7 tipos de placeres. Yo sé que a medida que fuimos hablando de ellos, pues, lógico, usted pudo ubicarse en 1 o en 2 o en 3, no sé en cuántos de ellos, pero cada uno de los que estamos aquí en esta mañana reunidos, pues lógico, tenemos como algo que nos llama más la atención. Entonces, vamos a mirar cómo esos placeres que acabamos aquí de mencionar, como dijimos, no es que sean malos, son una bendición. Y Dios los entregó para que nosotros disfrutáramos de la vida. Pero ocurre algo, y es que el enemigo aprovecha estos tipos de placer para confundirlos y hacerlos parecer que fueran agradables, pero tergiversando lo que es la palabra del Señor, lo que el Señor nos ha entregado, y entonces Él involucra eso o lo introduce o lo muestra o lo tiene en el sistema mundano. ¿Me hago entender? O sea, es como el gobernar todo este sistema y utilizar esos placeres para que las personas
pues no se acerquen a Dios, o aquellos que ya están en el camino del Señor, pues se confundan. Entonces usted puede ver hermanitos que llevan de pronto algún tiempo ya en la iglesia, que se están congregando, y de un momento a otro usted los vio desanimados, sin deseos de continuar. Y es porque empezaron a ver que tal vez lo que Dios les mostraba, lo que Dios les estaba mostrando que debían de seguir, no era tan agradable como lo que el mundo estaba mostrándoles en ese entonces. Entonces, sin marcha atrás. Entonces, cuando usted mira atrás, cuando usted da marcha atrás, pues es porque está contemplando lo que ya ha dejado a un lado, lo que ya ha avanzado. Entonces, recuerden siempre ese ferrocarril, esa locomotora en ese ferrocarril. Esa locomotora siempre tiene que estar en movimiento. No podemos quedarnos estáticos. Y peor aún, imagínense una locomotora echando reversa, con toda esa cantidad de vagones, con esos 7 vagones que también estudiamos, y que lo pesado que están, porque cada día debemos de añadir a esa locomotora o a esos vagones cada uno de estas virtudes para poder avanzar. Entonces siempre tenemos que ir hacia adelante, nunca de marcha atrás. Entonces, para que ustedes entiendan y para que todos los que estamos aquí entendamos acerca de los placeres y cómo el enemigo pues tergiversa y quiere engañar, como les decía, a personas del mundo y asimismo a los creyentes, vamos a colocar 3 ejemplos muy sencillos para que nos quede muy claro. Entonces veamos el placer físico y en este caso enfoquémonos en el placer físico sexual. ¿Qué ofrece el mundo? ¿Cuál es la recompensa que el mundo? Recuerden, cuando hablamos del mundo es al sistema. ¿Qué ofrece? Pues ofrece libertinaje, promiscuidad, adulterio, fornicación, deseos descontrolados, lesbianismo, homosexualismo. O sea, el placer en sí de tener una relación sexual, pues es algo entregado por Dios. Amén. Y de la cual nosotros tenemos que disfrutar. Pero el enemigo lo muestra atractivo a muchas personas que lo hagan sin estar todavía bajo el vínculo sagrado del matrimonio. Entonces, donde, no es que usted es muy anticuado, es que esa Biblia se escribió ya hace, no, ¿hace cuántos años se escribió esa Biblia? ¿Por qué debe estar vigente eso? Yo no creo. Entonces empiezan sus cuestionamientos, ¿no? Entonces empieza la gente a cuestionarse, a decir que no cree, que no le parece, que eso está de moda. Entonces, hoy en día, mucho joven cree que el lesbianismo está de moda. Y no solamente el lesbianismo, sino que ya hay otros términos, pues que uno hasta se queda asombrado de todo lo que sale en cuanto a este placer físico, en este específico placer físico sexual. Entonces, eso es lo que ofrece el mundo. Y muchos, pues lógico, les ven atraídos por esa situación, porque recuerden, o no hemos mencionado, pero sí les voy a comentar en este momento, cuando se experimenta ese placer, pues el organismo, él emite unas hormonas o unas sustancias químicas, pues que dan como satisfacción a lo que acaba uno de realizar. Esas son las endorfinas, la dopamina, la serotonina y la oxitocina. Entonces son esas sustancias que producen ese placer. ¿Amén? Entonces cuando es algo prohibido, es algo escondido, que no nos vayan a encontrar, que no nos vayan a ver, que lo hagamos a escondidas sin que nadie se dé cuenta, pues produce esa sensación. ¿Amén? Entonces lo que ofrece el mundo. Pero ¿cuál es la recompensa espiritual? O sea, lo que Dios nos entrega. Dice la palabra del Señor en Hebreos 13:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Lo dice la palabra, mi hermano, no lo estamos diciendo, no lo estamos inventando nosotros. Entonces vean la diferencia, cómo el enemigo tergiversa ese placer y convierte algo bueno, que es creado por Dios, en algo que se puede disfrutar bajo la bendición de Dios. Y el que quiere hacerlo, que eso se haga a escondidas, que se haga tal vez sin el consentimiento, y lógico va a traer consecuencias. Usted va a ver
embarazos a pronta edad, personas embarazadas, jóvenes, enfermedades venéreas, disolución de matrimonio. Y entonces la gente después le echa la culpa a Dios. Dice, pero ¿por qué yo estoy sufriendo esto si yo soy tan buena persona? Mi hermano se dejó engañar. Y ese placer que producía, que era algo bueno, pues el enemigo lo utilizó para atraparlo, para cazar su alma. Cuando usted está atado, cuando usted está cazado por el enemigo, cosa difícil desprenderse. Amén. Le toca doblar rodilla, le toca a mi hermano un trabajo arduo, un trabajo que va a ser doloroso. Y es algo personal, porque la gente dice, pastor, ore por mí. Pues yo, lógico, hago lo que tengo que orar, yo oro, pero tu voluntad está. Tu voluntad en este momento, ¿cómo está? ¿Tu alma está triturada o no está triturada? Amén. Otro ejemplo para que nos vaya quedando más claro esta parte. El placer de la contemplación. Entonces, el enemigo que utiliza la pornografía, el voyerismo, que es la satisfacción de la persona ver tener relaciones sexuales a escondidas, estar mirando que alguien esté teniendo esas relaciones. Entonces, el contemplar algo bello, pues el enemigo lo utiliza para contaminar nuestra alma. ¿Qué nos ofrece el Señor o qué recompensa espiritual tenemos? Dice Salmo 27:4. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Cuando hablamos de inquirir todos los días, tiene que ver con no buscarlo a diario, en la palabra, en la oración, en el estudio. Y eso debe ser un proceso que nunca acaba, tiene que ser un proceso diario. Entonces, la gente del mundo pues ve eso aburrido. Y pues lastimosamente muchos cristianos también lo ven aburrido, que no debería ser así, porque pues, entonces diría uno y colocaría uno en cuestionamiento el decirse usted cristiano. Si un cristiano siente aburrimiento por buscar la palabra y por orar, pues creería que no debería llamarse cristiano, o sea, ni siquiera cristiano es. También porque eso es lo que nos identifica, lo que a nosotros nos conecta con el Señor. Está otro tipo de placer, para el tercer ejemplo y ya el último, para que nos quede claro esta parte, está el placer intelectual. Entonces, qué bueno uno poder estudiar, poder capacitarse. Nosotros animamos a que los jóvenes, las personas también de edad madura, que tengan la posibilidad de capacitarse en diferentes áreas, lo hagan. Es necesario que nosotros cada día aprendamos algo nuevo, que cada día estemos avanzando, porque eso nos va a ayudar también en la parte secular, en nuestros trabajos, en los que desempeñemos, pues entre mayor conocimiento secular tengamos, pues lógico, mejores puestos y mejores salarios puede usted aspirar. Pero ¿qué entrega Satanás o qué entrega el mundo? Entonces, te brinda el conocimiento, pero cuando ese conocimiento no está controlado por la voluntad, pues llega a su vida la vanidad, el egocentrismo, la altivez, la soberbia. Usted empieza a escuchar a otras personas que hablan y como ya no tienen su nivel cultural ni académico, entonces a usted le molesta. Y dice esa persona tan ignorante, esa persona, ¿por qué dice eso? Si yo fuera el que estuviera tal vez predicando, lo haría mejor, porque tengo mayor conocimiento que el mismo pastor. Entonces, eso es lo que muestra el mundo, eso es lo que le entrega al mundo, amén. Entonces, mucho cuidado, porque si uno no está controlado con la voluntad, si usted eso no lo cede también al Espíritu, recuerde el tema anterior, debemos ceder esa voluntad al Espíritu, pues ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que usted se llene de ese orgullo, de esa vanagloria, de esa altivez, y sabemos que todo eso pues tiene que ver con el enemigo. Entonces usted ve personas que tienen mucho conocimiento, pero los ve en su arrogancia. Usted los ve que ellos están absorbidos por toda esa arrogancia, por la forma en expresarse, y entonces eso es peligroso. ¿Qué nos ofrece Dios? Un conocimiento superior. Amén.
O sea, que el conocimiento que nos ofrece Dios está por encima de ese conocimiento secular. Y eso lo vimos ahora como unos 20 días con la palabra epignosis. No sé si ustedes recuerdan cuando hablamos de Pablo, cuando hablaba con los corintios, y él les hablaba de esa epignosis, que significa un conocimiento superior. Y dice Colosenses 1:9. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. En toda sabiduría e inteligencia espiritual. Bien, entonces, el epignosis es ese conocimiento superior. Cuando una persona tiene todo el conocimiento del mundo, usted puede que esa persona se haya instruido en diferentes materias, en diferentes áreas, y usted ve que una persona supremamente inteligente, y cuando tiene también esa epignosis, ese conocimiento superior, usted va a ver una persona humilde, una persona con la cual usted puede sentarse a conversar, y esa persona con todo el conocimiento, y tal vez usted ni siquiera con el lenguaje apropiado, él lo va a entender y lo va a comprender. Amén. Pero el arrogante te va a criticar y te va a colocar por debajo y te va a hacer sentir mal. Amén. Bueno, entonces, continuando con lo que estamos estudiando, sin marcha atrás, veamos qué dice Hebreos 10:31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Amén. Entonces, ya vimos, o ya mi esposa hizo pues un resumen de los temas anteriores, hicimos énfasis en la voluntad, pues también hablamos de los placeres. Les recuerden, el placer lo puede utilizar el enemigo para tergiversar la palabra del Señor y para llevarnos a pecar. Primero nos tienta, que nos lleva a pecar, y después vemos las consecuencias. Y aquí es donde aplicamos esta palabra. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Volver atrás no solo te estanca espiritualmente, sino que también puede ser muy peligroso. Es como una alerta. Peligro, peligro, que le está mostrando. Quedamos estancados y adicional a eso es peligroso. Aquellos que en su propia voluntad optan por hacer un alto en su andar espiritual, pues están cometiendo el riesgo de caer en manos del Dios vivo. Caer en manos del Dios vivo. Solo de pensarlo, siente uno como ese temor, porque, y no es miedo, pero caer en las manos del Dios vivo, pues nos tiene que llevar a reflexionar y procurar no hacerlo, porque sabemos que cuando caemos en esas manos del Dios vivo, pues lógico, Él a nosotros como nos ve como sus hijos, porque somos sus hijos, pues va a procurar que nosotros caminemos de acuerdo a su voluntad, que cumplamos ese propósito en nuestras vidas. Entonces va a colocar la mano sobre nosotros. Y a veces la mano va a ser muy pesada. A veces la mano va a ser pesada y a veces usted diría, ¿y por qué estoy pasando por esto? Y es que saco la cabeza y salgo de este problema y viene otro. ¿Por qué me pone más pesado? ¿Qué es lo que está pasando? Retroceda un poco y mire qué fue lo que ocurrió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento usted o paró, decidió hacer un alto en su camino espiritual, en su recorrido espiritual, y se quedó estancado, o peor aún, miró hacia atrás, quiso devolverse? Entonces vamos a tener el trato de Dios en cada uno de nosotros y después nos preguntamos por qué estamos pasando por estas situaciones. Dice Salmo 32:4, porque de día y de noche, está hablando David, el rey David, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. La mano de Dios estaba pesada sobre la vida de David. ¿Por qué? Porque había pecado. Que había pecado porque no se había arrepentido de ese pecado, no lo había reconocido
y tuvo que enviar a un profeta para que le recordara lo que había hecho, para que se colocara a cuentas con Dios, para que dijera, Señor, perdóname. Entonces, este es un claro ejemplo de esa mano pesada de Dios en nuestras vidas. Y también en otras ocasiones la mano de Dios se coloca pesada cuando quiere prepararnos para traer un mayor bienestar. Usted debe de identificar, mis hermanos, cuando la mano de Dios es por consecuencia de un pecado, o es que si el Señor lo quiere preparar a usted para algo mejor. Y eso es fácil hacerlo o identificarlo. Porque usted mira, si estoy pasando por esta situación, ¿qué fue lo que hice? Ah, no he hecho nada. Yo continúo con el Señor. Yo sigo bien con Él, pero estoy pasando por cosas que tal vez no debería pasar. Es porque el Señor está preparándolo para algo mejor. Amén. Porque hay hermanitos, y créanme que los hay en gran cantidad, que cometen pecados en sus vidas, faltas, y entonces como Dios no le responde, pues ya le echan la culpa a Dios. Y me ha pasado. Recuerdo de un hermanito que vivía en adulterio, y él durante mucho tiempo estuvo así. Cuando la esposa se dio cuenta, pues ¿qué hizo? Ella quiso pagar con la misma moneda. Entonces hizo lo mismo que él estaba haciendo y ahí sí le dolió. Ahí sí le dolió. Ahí sí sintió lo que realmente en el corazón de un hombre pasa cuando es traicionado. Pero cuando él lo hacía, pues le parecía como algo normal y no, pues ella tiene que aguantarse. Y entonces ahí sí quiso buscar de Dios. En ese momento sí buscó de Dios y recuerdo que él me llamaba llorando y me decía que por qué Dios no le arreglaba su matrimonio. Ella quería volver con su esposa, pero es que tuvo mucha oportunidad. Vivió con esa situación yo no sé cuántos años. Entonces ella lloraba y decía que quería volver con su esposa y pues lógico tenía unas consecuencias de ese pecado y tenía que pasar, o sea, su alma tenía que ser triturada. Y él quería que eso fuera de inmediato. ¿Sabe qué ocurrió, mi hermano? Esa persona se enojó conmigo como si yo tuviera la culpa de su adulterio y se enojó con Dios, que porque Dios no le respondía. Entonces miremos cuál es esa consecuencia de pecado y por qué estamos pasando hoy ciertas situaciones que tal vez son difíciles de llevar. Amén. Usted las va a entender. Y entonces si usted dice, yo estoy bien con el Señor, pero estoy pasando por esta situación que tal vez me incomoda, gloria al Señor, porque es para preparación de algo mejor. Me está preparando, me quiere llevar a otro nivel. Y si es lo contrario, pues mi hermano, colóquese a paz con el Dios, coloque esas cuentas saldadas con Dios, como lo que hizo David, aquí en el Salmo 32:4. Y un claro ejemplo también, vimos a Salomón, también hemos visto a David, pero en el Nuevo Testamento hay un claro ejemplo de una persona que nunca dio marcha atrás. Y de verdad que lo admiramos por todo lo que uno aprende con este varón de Dios, porque una persona que pasó por cantidad de situaciones incómodas, difíciles, pero todas las superó. En ningún momento usted lo ve diciendo, pienso retroceder o pienso volver atrás. Y es el caso de Pablo. Él no dio un paso atrás. Y rápidamente vamos a ver algunos ejemplos para que usted pues pueda entender la prédica del día de hoy. Romanos 5:3 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. En el caso de Pablo, él vivía sin resentimiento, él sufrió mucho y pasó por dificultades, hermanos, que si usted y yo pasaríamos por ella, tal vez dudaríamos. Entonces, en este caso, notemos que en él nunca quedó una pizca de acusación o de amargura por lo que vivió. Antes dijo que esa tribulación produce paciencia. Él entendía que esas adversidades pues eran usadas poderosamente para que Dios obrara en su vida. Si vemos, él recorrió casi toda Asia predicando la palabra y cómo su carácter fue formado con cada una de estas situaciones. Él no se convirtió en una persona amargada, nunca culpó a Dios por sus sufrimientos, como el ejemplo que le acabo de mencionar de aquella persona. Pasó por una dificultad, pero
era consecuencia de su pecado y terminó acusándome a mí y acusando a Dios de su situación. Entonces, nunca tengamos resentimiento. Pablo no lo tuvo, pasó por situaciones complicadas, pero las superó. Amén. Y veíamos un testimonio también muy hermoso el día viernes de la vigilia, una persona que comentaba que cuando falleció un ser querido, mi hermano, pues en ese entonces ella sintió como esa rabia o esa frustración contra Dios porque está pasando eso. Pero a medida que fue estudiando la palabra, fue aprendiendo, pues ya se dio cuenta que era voluntad de Dios y que tenía, esa persona ya había cumplido su plan. Amén. Entonces ya después pidió perdón a Dios y gloria al Señor porque eso ocurre en nuestras vidas. Otro caso, 2 Corintios 1:8. Espero que usted tenga su Biblia en la casa y pueda acompañarnos. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. No sé si usted se ha sentido igual que Pablo y se ha sentido sin esperanza, abrumado más allá de sus propias fuerzas, sin rendirnos. Pablo sufrió presiones muy agudas, que él estaba casi seguro que no podía seguir viviendo. Sin embargo, nunca volvió atrás, sin marcha atrás. Y varios episodios de la vida de Pablo pues nos enseñan a no rendirnos. Uno que de pronto recordamos mucho cuando estudiamos el libro de Hechos, yo creo que eso nos impactó bastante, fue cuando Juan Marcos terminó abandonándolo en Perge de Panfilia y regresando de nuevo de donde habían zarpado. Entonces vemos la desilusión tal vez de Pablo en ese entonces por sentir ese abandono, pero él no se rindió. Vemos que él continuó su camino. Amén. Él no empezó, bueno, y entonces, ¿qué hacemos? Si ya él se fue, entonces devolvámonos también nosotros. No, él continuó con su otro compañero, que era Bernabé. En ese momento, creía que es fácil ceder al desánimo y desmayar cuando no sentimos la compañía de esas personas que tal vez nos acompañan en ciertos procesos, pero no fue el caso de Pablo. Muchas personas abandonan las iglesias sin razón alguna. Uno a veces ni siquiera entiende por qué. Pero mi hermano, el viaje continúa. Y Pablo no era de los que retrocedía. Usted tampoco, ni yo soy de los que retroceden. Entonces, que el hermanito no volvió a la iglesia, vamos a seguir orando por él, que Dios lo ubique en otra, que Dios tenga misericordia de su vida, pero nosotros tenemos que seguir avanzando. No podemos quedarnos ahí quietos, tenemos que seguir hacia adelante, sin marcha atrás. Veamos otro caso, estamos hablando solamente de Pablo, ¿no? Primero de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente o a Galacia y Tito a Dalmacia. Bueno, volvamos a leerlo porque me parece interesante y hace tiempo yo no entendía esto. Porque Demas, o sea, está hablando de una persona, Pablo, me ha desamparado, amando este mundo. Oigan, si la persona que acompañaba a Pablo en un momento de su vida prefirió volver atrás, amar al mundo y dejar todo lo espiritual y decir, no, yo no quiero, no me vuelvan a decir cristiano, que yo no soy cristiano. Eso fue lo que le ocurrió a este hombre. Creo que si alguno de nosotros, de los que estamos aquí, nos ha pasado eso con alguien cercano, pues nos duele cuando usted ve a esa persona ya otra vez en el mundo. Es decir, la persona nunca se convirtió. Tal vez lo seguía por quedar bien con usted, por algún motivo en especial, pero no había convicción en su vida. Entonces, en este caso, Pablo no se desanimó y nosotros tampoco debemos desanimarnos, porque hay personas que prometen mucho, pero al final se echan hacia atrás.
y así ocurrió con algunos de sus colaboradores, como lo podemos ver en el caso de Demás. Y no solamente eso, hubieron también en el caso de Pablo, y recuerdo también cuando los judaizantes que se infiltraban a las iglesias, pues querían que los nuevos creyentes practicaran los ritos que ellos estaban acostumbrados a realizar. Por favor, nos colaboran con los micrófonos para no interrumpir la prédica. Entonces, sin desanimarse. Entonces, en el caso de Pablo, pues estamos mencionando de los judaizantes, que estas personas pues querían infiltrar sus creencias, sus costumbres en las nuevas iglesias. Imagino el desánimo de Pablo acabando de pasar por esas iglesias, dándoles palabra, instruyendo a los ancianos, y cuando regresa otra vez y se encuentra en la ciudad de origen donde él salía a realizar estos viajes, pues recibía las noticias que no, que estas personas volvieron atrás, están volviendo a hacer las mismas costumbres de lo que antes ellos realizaban. Eso es lo que ocurre también en las iglesias. Personas quieren mezclar lo del sistema del mundo con lo espiritual. Entonces quieren adaptar a la iglesia al mundo. Eso es imposible que ocurra. Pero ocurre. Ocurre porque hay personas que se dejan llevar por las emociones, mismos predicadores que por congraciarse con el mundo, pues no predican la verdad. Entonces terminan engañándose ellos mismos y engañando una gran cantidad de personas. Bien, entonces, mucho cuidado con esta situación. También vivió muchas luchas internas que le llevaban al desánimo. Pero este hombre siempre miraba hacia adelante, sin marcha atrás. Veamos otro. Hechos 16:25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios. Los oían. Amén. Vuelvo a leerlo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Dónde se encontraba Pablo y Silas? Se encontraban en la cárcel de Filipos. Estaban atados a un cepo, habían sido tal vez maltratados, pero ellos se encontraban cantando himnos. No se estaban lamentando, sin lamentaciones. Recuerdo otro testimonio del día viernes, por eso es que me gustan tanto las vigilias, porque esos testimonios nos ayudan a colocar en práctica la palabra. También cuando comentaban de una pérdida que se tuvo en la iglesia hace poco, y de cómo esta persona que sufrió una pérdida, pues adoraba al Señor y su padre la acompañaba en esa adoración. Amén. Entonces, en situaciones complicadas de nuestras vidas, no debemos lamentarnos, sino que es recomendable adorar al Señor. Y eso lo hizo y nos deja como ejemplo Pablo. Veamos rápidamente otro caso, Filipenses 4, del 11 al 12. Dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, sin frustración. Pablo no permitió que sus circunstancias determinaran su grado de contentamiento. Hay personas que si tienen dinero en el bolsillo, pues están felices y alaban a Dios. Y Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios lo es todo, Dios es grande. Pero cuando eso le es quitado, ¿cuál es esa situación? ¿Cuál es esa forma de acercarse otra vez a Dios? ¿Te acercas a Dios o estás lamentándote o estás frustrado? Recuerden lo que acabamos de enseñar hace minutos atrás. Miremos la situación que estamos viviendo en este momento y retrocedámonos unos cuantos años o meses y miremos si es por un pecado o es porque el Señor nos está formando. Amén. Entonces, como conclusión, el caso del apóstol Pablo pues nos enseña que un hombre a pesar de tantas adversidades
nunca perdió la frescura espiritual. Y eso es lo que queremos que todos aquí en nuestra comunidad tengamos, esa frescura espiritual, porque cuando usted pierde la frescura espiritual, se estanca, mi hermano. Es como el agua. Nosotros debemos de ser como esos ríos donde corre esa agua viva. Amén. Recuerden ese pasaje que el Señor lo dijo, lo nombró en el Nuevo Testamento. Nosotros debemos de ser como esas aguas que corren, porque una agua estancada, pues ¿qué va a producir? Mal olor, enfermedad, bacterias, insectos. Y eso es lo que le pasa a un cristiano estancado, un cristiano que no avanza, un cristiano que está ahí, un cristiano que no sirve. Cuando usted no sirve, usted no avanza. Y me refiero al servicio en la comunidad, en la iglesia. Usted tiene que hacer algo por su iglesia. Eso lo motiva a caminar, a seguir. Amén. Recuerde que vivimos en una comunidad donde somos todos hermanos y donde un miembro depende del otro miembro, donde todos dependemos unos de los otros. Nos encontramos con esta cita de Henry Ford que dice: los obstáculos son esas cosas espantosas que uno ve cuando quita sus ojos de la meta. Nunca quite los ojos de la meta. Cuando nosotros perdemos esa frescura espiritual, todo lo vemos empañado. No vemos bien la meta. No podemos proyectarnos porque no hay esa frescura que debe renovarse a diario. Y entonces, ¿dónde está la clave, pastor? Es muy sencilla. La clave está en la comunión con el Señor. Cada día, por medio de la lectura de la Biblia y la oración. Es la única opción, no hay otra. Nosotros no podemos hacer un seminario para explicarle a usted cómo debe siempre ir hacia adelante, nunca pensar, ir marcha atrás. Siempre tenga en cuenta, la única manera de hacerlo, de tener la frescura espiritual, es con la comunión del Señor. Cada día por medio de la lectura diaria y de la Biblia. Amén. Y la oración. Ya para finalizar, dice 2 Timoteo 4:18. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Esta carta, 2 Timoteo, fue una de las últimas que escribió el apóstol Pablo, y luego vemos la fortaleza que todavía él tenía. Las cartas más hermosas de este apóstol las escribió desde la cárcel. Él en cada cárcel fijaba un punto de apoyo, de una palanca que movió el mundo espiritual. ¿Qué seríamos de nosotros sin esas cartas que Pablo escribió? Amén. Entonces, ese fue su punto de apoyo. Y él no permitió que las circunstancias lo llevaran a desanimarse y mucho menos mirar atrás. Entonces, mis hermanos, sin marcha atrás, amén, siempre mirando hacia adelante. Esa debe ser nuestra actitud a diario. Enfóquese en un objetivo. Coloque por meta algo que lo lleve a avanzar. Amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Voy a pedirle a mi esposa que ore por esta palabra para que ya a continuación pues demos el espacio a nuestros niños en la escuela dominical. Amén. Bueno, vamos a orar, vamos allí donde usted está, a llevar esta palabra a nuestro corazón, nuestra mente. Dígale al Señor: Padre, líbrame de volver atrás. Dígale: no quiero, no anhelo nada del pasado, nada de lo que me ata a un pasado que me lleva a ofenderte. Padre, dígale: Señor, afiánzame en la fe. Afiánzame cada día, dame esa voluntad férrea para poder buscarte cada día de mi vida. Por eso cada día debemos buscarlo. No podemos esperar ni que el enemigo gane ventaja sobre nosotros. Sabemos, Dios, que tú nos has dado todas las bendiciones
incontables, innumerables. Tú nos das la bendición del matrimonio para disfrutar del placer. Tú nos das la bendición, Señor, del conocimiento, la sabiduría, sí, para servir, para ser humildes, para colocarnos, Señor, en la capacidad del otro, para instruirnos. Sí, mi buen Señor, ayúdanos, guárdanos, líbranos del pecado. Sabemos que el pecado está a la puerta, pero también sabemos que si caemos en él, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo, y no queremos, Señor, ser sometidos a esta disciplina. Queremos ser obedientes. Es mejor ser obedientes a tu palabra, es mejor ser agradecidos, es mejor aprender a contentarnos con lo que tú nos das, Señor. Dígale, Padre, no anhelo nada del pasado. Como decía Pablo, eso es basura. Eso no me trajo nada bueno. Por eso quiero seguir caminando contigo, puestos mis ojos en Jesús, puestos mis ojos en el galardón, en la meta. Porque esta vida y el mundo pasa y sus deseos, el mundo pasará, pero la palabra de Dios no pasará. Y el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Gracias te damos, mi buen Señor. Sellamos esta palabra en nuestro corazón, sin marcha atrás. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Bueno, queremos presentar nuestra amada iglesia. Somos la Iglesia Cristiana Comunidad Gracia y Verdad. Dice, basados en Juan 1:14, donde dice su palabra, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Somos una comunidad practicante de la palabra de Dios, fomentamos el amor y el cuidado unos por otros. ¿A través de qué? De la sana enseñanza, la convivencia. Tenemos un credo, algo inamovible en nuestro corazón. Creemos en el plan divino del Padre. Creemos en la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, su Hijo, para redimirnos, para rescatarnos de la esclavitud del pecado. Y creemos en la dirección del Espíritu Santo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Están nuestros números, donde puede escribirnos, llamarnos y colocar sus peticiones de oración. Estamos haciendo a las 5 de la mañana, nos estamos levantando con muchos hermanos que se unen acompañando en estos tiempos para orar por sus necesidades a las 12 del mediodía y a las 8:45. Y diariamente de lunes a sábado tenemos nuestro estudio de la palabra a las 8 de la noche. Y los servicios dominicales, pues que estamos teniendo el día de hoy, 9:45. Damos la bienvenida también y esperamos que haya sido bendición esta palabra para aquellas personas que hoy se conectan por primera vez y para toda la iglesia. En el nombre de Jesús, bendecimos esta semana y consagramos nuestras vidas al Señor. Dígale al Señor en esta hora. Si usted está allí, puede extender sus manos al cielo para que usted reciba la bendición sacerdotal en esta hora y la consagración de esta semana.